Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo encuentro que tenemos desde la plataforma Zoom y YouTube del Centro de la Imagen, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Hoy nos acompaña el venezolano Alfredo Padrón, quien es fotógrafo y cineasta, directamente desde Cumaná para el mundo, en este encuentro que tenemos, que va a ser moderado por Gerardo Sabarce. Alfredo ya tiene un tiempo residiendo en República Dominicana y se ha insertado en el medio artístico fundamentalmente como docente universitario, y es para nosotros un verdadero placer tenerlo en este encuentro que se produce gracias al apoyo del Ministerio de Cultura de la República Dominicana a través de las fundaciones sin fines de lucro, de la cual la Fundación Imagen 83 con su institución, el Centro de la Imagen, participan en este programa con el Ministerio de Cultura. Sin más preámbulos, bienvenidos a todos los que nos acompañan en este momento y los que posteriormente se unirán en nuestro canal de YouTube a disfrutar de este encuentro. Le paso la palabra a Gerardo Sabarce, quien va a moderar este encuentro. Bienvenidos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Gracias. Acero. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están presentes. Buenas noches, que están participando en este webinar que organiza el Centro de la Imagen a través del apoyo para las asociaciones sin fines de lucro del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. De verdad que para nosotros es un inmenso placer tener a Alfredo Padrón. Creo que era algo que estábamos deseando mucho y la agenda lo hizo posible. Alfredo es venezolano, es cumanés, es un gran amigo, es un gran amigo de la casa, ¿verdad? Es fotógrafo, es cinematógrafo también, tal cual como lo señaló, ¿no?, Carlos Acero. Estudió en Bucarest, en Rumanía, habla rumano, traduce del rumano. En Venezuela trabajó en producciones cinematográficas y de ficción y también en la serie documental Expedición, cosa que me maravilló. Alfredo, saber que tú eras una de las personas que trabajó en ese equipo que iba documentando la naturaleza en Venezuela y que todos disfrutamos de ese trabajo. Luego enfocó su carrera en la fotografía, se especializó en el retrato, en la fotografía comercial, también en la reproducción de obras arquitectónicas, de monumentos y la reproducción de obras de arte este, Alfredo es una persona muy conocida en Venezuela por su trabajo en ese ámbito de reproducción de obras de arte y ha desarrollado una trayectoria docente acá en República Dominicana, inicialmente en la Escuela de Diseño de Chabón, y a partir del año 2019 está formando parte del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, donde actualmente coordina la licenciatura de Cine y Comunicación Audiovisual y de Comunicación Social y de Medios Audiovisuales. Alfredo nos trae para hoy una investigación que ha ido desarrollando sobre el error en la fotografía y tiene como título El error no es un desastre. Y de verdad que estamos muy contentos. Esta charla está siendo grabada, se va a colocar luego en el canal de YouTube del Centro de la Imagen para que todos lo sepan. Los comentarios y las preguntas las pueden ir compartiendo en el chat al final, de todas maneras, de la presentación de nuestro querido Alfredo Padrón. Vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, sin más preámbulo, Alfredo, todo tuyo este webinar. Bueno, muchísimas gracias a la Fundación Imagen 83, al Centro de la Imagen, en la persona de Mayra Johnson y Carlos Acero. Gracias a Gerardo, quien insistió denodadamente para que este webinar se pudiera realizar, cosa que le agradezco, porque la verdad que no es fácil encontrar el tiempo, pero bueno, siempre
por estos excelentes amigos, hacemos un esfuerzo. Em, lo que les traigo aquí esta noche es en realidad el inicio de lo que se convirtió a la postre en un trabajo de investigación, porque realmente la reflexión sobre el error sobreviene a través de nuestro querido amigo, fotógrafo y mentor Vasco Cinetar, quien me pone en contacto con una literatura que yo desconocía. Vasco siempre es esa conciencia que está detrás de todos nosotros, hablándonos para que nunca dejemos de hacer cosas. Y entonces un día me llama y me propone un libro, la lectura de un libro que les voy a presentar a continuación. Después de leer este libro, eh, empiezo a reflexionar sobre el tema del error en la fotografía y cómo de una manera sistemática ha sido proscrito de la mayoría de las escuelas de fotografía que yo conozco, en las que he estudiado y las que he visto y a las que me he aproximado. Hay una especie de culpa, de pecado original que les impide a las academias asumir el error como parte de sus programas de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje. Y después de leer esta literatura, entonces recordé una cita de uno de mis referentes fotográficos que utilizo consuetudinariamente en mis lecciones que imparto, que es Richard Avedon, eh, que nos propone, que nos propone esta cita, donde nos dice que todas las fotografías son precisas y que ninguna refleja la verdad. Esta es una cita que la traigo a colación porque a posteriori vamos a ver la importancia que tiene este pronunciamiento de Avedon, ¿verdad? Entonces, el libro en cuestión que me hace llegar Vasco es La breve historia del error fotográfico. Este es un libro delicioso cuya lectura recomiendo sin reservas. Un libro que cualquier fotógrafo o artista va a disfrutar inmensamente, porque es un libro que está escrito de una manera, además de que es exhaustiva, precisa, pero también ingeniosa y no exenta de sentido del humor. Entonces, una lectura que se disfruta muchísimo. Cuando veo este libro, me intereso por su autor, que no es otro que Clément Charroux, que es el actual director de la Fundación Henri Cartier-Bresson, pero que además fue curador en jefe del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que no es poca cosa, y es también un historiador y curador de fotografía de origen francés. Entonces, en la lectura del libro de Charroux empiezo a conseguir algunas propuestas que él hace, como esta fotografía de Henri Lartigue, que toma en 1913, que era un fotógrafo aficionado al automovilismo y que luego de ver el resultado, eh, él mismo expresa su frustración a través de un diario en el cual nos revela que esta fotografía, que para hoy día para nosotros es tan interesante, tan dinámica, tan desequilibrante, él nos dice en su diario que es una fotografía que está mal tomada, ¿verdad? Con lo cual nos introduce en el concepto de lo que es la imagen fotográfica fallida. Inclusive hace un esquema, ¿verdad? En el cual más o menos indica cuáles son la naturaleza
de las fallas que tiene esta fotografía, que para él resultó tan frustrante, ¿verdad? Podemos ver que de acuerdo a los cánones fotográficos de la época, que no duraron mucho, por cierto, Henri Lartigue nos dice que la imagen está mal tomada porque gran parte está fuera de foco, porque el elemento de máximo interés no estaba centrado y porque presentaba deformaciones. Si volvemos a la imagen, podemos ver que efectivamente hay unas deformaciones que son producto del uso de un obturador de cortinilla vertical que produce estas caídas de las imágenes de las personas hacia la izquierda y ese aplastamiento de las ruedas del vehículo hacia la derecha por el simple hecho de que el elemento de máximo interés viaja a una velocidad superior a la que se desplaza la cortinilla vertical que produce la obturación. Eso en ese momento Henry Lartigue no lo sabía. Entonces, él entiende que la fotografía le salió mal. Sin embargo, no tardó mucho tiempo, apenas en, en 1914 ya había fotógrafos que reivindicaban el registro del movimiento y la deformación de la rueda en el vehículo como única posibilidad plausible, según ellos, de reproducir fotográficamente la sensación de movimiento. Decían estos fotógrafos, ¿cómo se les ocurre que podemos engañar a la gente induciéndolos a creer que hay movimiento en una rueda estática en la cual los rayos están congelados, frisados? No se sugiere el movimiento de esa manera, lo cual nos lleva al elemento de que las cosas que se pueden considerar fallidas en una época dependen de una variante temporal, que es lo que indica que en otra época distinta ya esas cosas que se consideraban errores ahora ya no se consideran. Las vanguardias fotográficas se han ido encargando de eso en la medida que lo que en una época se consideraba una miseria fotográfica, y utilizo esta palabra porque concretamente en una época se escribió un artículo en el cual se detallaban las miserias de la fotografía, o sea, lo inadmisible, los errores que no se podían tolerar. Y una de estas cosas era que un fotógrafo no se podía permitir tomar una fotografía con el sol a sus espaldas, porque esto proyectaba su sombra sobre el encuadre y esto era una miseria fotográfica, un error inadmisible. De esta manera, entonces, Laszlo Moholy-Nagy nos propone el uso deliberado de su sombra en el encuadre fotográfico. Y esta es una cosa que no es carente de importancia, porque lo que pretenden de una manera más o menos consciente estos fotógrafos hacer con esta presencia de la sombra propia dentro del encuadre no es otra cosa que reivindicar la importancia que tiene el elemento humano, el operador, en la realización de la fotografía, porque mm, mediante esa sustracción de la sombra del operador que proponían en, en cierta época los críticos, lo que estaba de alguna manera era negando la importancia del elemento humano en la realización de la imagen y pretendiendo una imagen aséptica, pulcra, limpia, que prácticamente era atribuible a una máquina. Una persona simplemente oprimía un botón y por arte de magia se producía la imagen. Estas imágenes con sombra que utiliza deliberadamente
Laszlo Moholy-Nagy, que son de alguna manera comparables a Abu al-Aswad, quien en la tradición árabe es el inventor de la gramática, de acuerdo a una anécdota que circulaba, donde la gramática nació por una atribulación de Abu al-Aswad cuando su hija cometió un terrible error al hablar. Y entonces él, para corregir ese error, eh, recurrió a la división de las palabras en sustantivos, verbos, partículas y demás. Y ese es teóricamente el origen de la gramática, ¿verdad? De la misma manera, Moholy-Nagy, consciente de que los errores pueden representar una gran oportunidad para el surgimiento de una poética, de una nueva propuesta estética inclusive a última instancia de una nueva gramática visual, empieza a utilizar eh, consuetudinariamente la introducción de la sombra, como negando y oponiéndose a esa cultura de la asepsia fotográfica que impedía y calificaba como una fotografía fallida el hecho de que la imagen de la sombra del operador invadiera la imagen. Y el testimonio de que esto caló profundamente es el que décadas después de esta fecha de fines de 1920, se desata entonces lo que se llamó una sombra manía en la fotografía. Y podemos ver que décadas después todavía un fotógrafo como Lee Friedlander en 1966, estamos hablando de que aquello lo hizo Moholy-Nagy en 1929, nos propone eh, la misma, el mismo estilo de la introducción de la sombra, de su propia sombra, encima del elemento de máximo interés de una de sus fotografías. De alguna manera, más o menos consciente, estos fotógrafos reivindicaban el hecho de que, ojo, aquí estoy yo soy el operador. La fotografía no se produce por el azar de un elemento tecnológico que puede ser una cámara, y nosotros no somos unos simples apretadores de un botón. Somos personas que inclusive tenemos la potestad de aparecer nosotros mismos como una especie de autorretrato en esta imagen que tiene una propuesta estética compositiva y de contenido que está realizada por el Señor que aparece en esa sombra que todos ven allí. Entonces, esto no es carente de importancia, ¿no? Luego empiezo a investigar sobre Cherou porque me fascina el libro y consigo que tiene una publicación muy importante que se llama La fotografía vernácula, ¿verdad? Me llamó mucho la atención. ¿Qué es esto de fotografía vernácula? Yo no había oído hablar de la fotografía vernácula. La fotografía vernácula no es otra cosa que cualquier imagen obtenida a partir de un esfuerzo, digamos, doméstico. Según el derecho romano, como se puede leer allí, vernáculo describe a una categoría de esclavos nacidos en casa. De tal manera que cualquier imagen handmade, hecha, digamos, precariamente, es entonces en la que se mantiene al margen, digamos, de una comercialización, que se mantiene al margen de un circuito capitalista productivo en el cual se hacen imágenes a cambio de dinero, y, y entonces esto entra en una espiral económica que le produce ganancias a un fotógrafo. Entonces la fotografía vernácula no tiene nada que ver con eso, es lo que se refiere a una producción doméstica que no está destinada a la comercialización, sino a un uso privado, a un uso personal.
Entonces, fotógrafos calificados por Cheru como aficionados son aquellos que él cataloga como usuarios o amateurs. Y esta es una clasificación importante porque los amateurs, como su nombre lo indica, son amantes de la fotografía. eh, Son aquellas personas que buscan la perfección, que buscan obtener, digamos, ese resultado óptimo al utilizar estos procesos tecnológicos que implica el descubrimiento de la fotografía, que tiene que ver con una cadena de procesos muy complicadas para poder hacer una buena fotografía, que implican conocimientos de óptica, conocimientos de revelado, de composición, de una serie de cosas que todos los fotógrafos sabemos y que son, eh, no por llamarse amateurs, son fotógrafos que merezcan una baja calificación. Muy por el contrario, yo en mi ejercicio profesional siempre conseguía amateurs que estaban mucho mejor dotados técnicamente que yo, en el aspecto de que tenían todos los equipos que yo como profesional jamás podría haber llegado a soñar que los iba a tener, porque eran personas que se dedicaban con pasión a algo y tenían recursos económicos. Cuando hablo de fotógrafo profesional, me estoy refiriendo aquí a aquellas personas que cobran dinero por su trabajo. Entonces, no necesariamente un fotógrafo amateur está menos calificado que un fotógrafo profesional desde el punto de vista de lo que son los conocimientos y digamos, el manejo impecable de lo que son los procesos tecnológicos. Los usuarios, en cambio, los califica Xero justamente a aquellos fotógrafos vernáculos que les importa muy poco el resultado técnico de la fotografía que van a tomar. Son fotógrafos que lo que les interesa es el momento que están registrando, el evento, el recuerdo de aquel familiar a quien le toman la fotografía, y la fotografía puede quedar movida, puede quedar sobreexpuesta, puede quedar subexpuesta, y esto le tiene sin el menor de los cuidados a los fotógrafos que Sherwood califica como los usuarios. Entonces, esta calificación es importante porque a partir de estos resultados, digamos que a los ojos de un amateur o de un profesional pudieran resultar frustrantes, se empieza a ver el error en estas fotografías que producen estos usuarios, que es donde más se consigue este tipo de errores, se empieza a mirar como un obstáculo, ¿verdad? Y entonces es el punto donde nosotros comenzamos a observar que no solamente en todas las escuelas, sino también en las redes y en todos los sitios que podemos tener acceso, eh, el error siempre se comienza a ver como un obstáculo, como algo evitable, como algo que es un pecado que no se puede cometer. Entonces, en innumerables páginas, ustedes pueden meter a internet y siempre el tenor va a ser el mismo. Los errores más comunes y cómo evitarlos. Nadie te dice cómo cometerlos, sino que los debes evitar, ¿verdad? Consejos para evitar los errores más comunes. 10 errores comunes en fotografía que podemos evitar fácilmente. Y siempre esta es la ideología que impera, no solo en las escuelas, sino en las redes, en los sitios web, en todos los lugares donde los usuarios o los amateurs pueden recurrir para actualizarse desde el punto de vista de la información que les puede llevar a convertirse en fotógrafos. Entonces, esto
se plantea de una manera conceptual como un obstáculo a superar, el error, ¿verdad? Recordando esto y mirando esto, se me ocurrió revisar bibliografía y encuentro que Gastón Bachelard, en la formación del espíritu científico, nos dice que es en términos de obstáculo que hay que plantear el tema del conocimiento científico, porque obviamente eh, a veces perdemos de vista que la fotografía es un proceso complejo, ¿verdad? Que eh, tiende a generar conocimiento. Y, y si el error es considerado como un obstáculo y, y el tema del conocimiento científico se plantea en términos de obstáculos, entonces nosotros tenemos que abrazar el error. Tenemos, tenemos que apuntar a que la ocurrencia del error nos sirva a nosotros como punto de partida para la generación de nuevos conocimientos y de nuevas perspectivas de lo que puede significar la relación que nosotros tengamos como fotógrafos con la imagen fotográfica, ¿verdad? Investigando entonces más a fondo, empiezo a buscar quiénes son las voces autorizadas que en el mundo se han ocupado del tema del error y consigo a la doctora Tracy Piper Wright, subdirectora de arte y diseño en innovación de la Universidad de Chester en el Reino Unido, quien tiene una postura y una serie de trabajos muy interesantes sobre el error en la fotografía. La doctora Wright tiene esta página que se llama En búsqueda del error, en donde si indagamos, vamos a encontrar acá todas un sitio web creado por ella para invitar a la gente a que suba sus imágenes con errores, para encontrar el significado de cómo categorizan los propios fotógrafos los errores que cometen en la fotografía. Sin embargo, la doctora Piper, quien nos explica sucintamente cuál es la naturaleza de este proyecto, nos advierte que en la época actual, lamentablemente, estamos perdiendo esa relación que teníamos durante la época de la fotografía analógica con el error fotográfico. Porque obviamente durante la época de la fotografía con película y con revelado químico, intervenían muchas cosas que se escapaban muchas veces de la voluntad del fotógrafo, que producían errores, pero que la tendencia normal y la tendencia, digamos, imperante en estos tiempos de fotografía digital es que se minimizan los errores, porque la automatización hace que los usuarios y los amateurs eh, casi no produzcan imágenes con error, porque hay una serie de programas que tienden al automatismo de los dispositivos digitales que prácticamente anulan el error. Y no solamente lo anulan, sino que además tienen la lectura inmediata en la pantalla, en donde la persona que ve una imagen que le salió fuera de foco o que le salió con algún defecto que tiene que ver con una disrupción que se produce entre lo que el fotógrafo vio y lo que la cámara captó, entonces la borran. Tienen, tienen la figurita del trash ahí para darle y borrarla. Entonces prácticamente nosotros estamos hoy inmersos en una avalancha de fotografías, digamos, impecables, inmaculadas, si entramos
a las redes, casi siempre veremos imágenes en foco, definidas, este, bien expuestas, ni muy claras ni muy oscuras, sin desenfoque de movimiento, porque el automatismo se conjura para que esto no ocurra. Entonces, digamos que se está produciendo un impacto perjudicial en relación con la fotografía y en cómo interpretamos la verdad y el significado de la imagen. Porque la imagen fotográfica siempre ha estado como lastrada por esa impresión de realidad que hace que nosotros y que la gente, digamos, desde la invención de la fotografía hasta incluso nuestros días, entienda que la fotografía es un reflejo de la verdad. Por eso yo citaba a Avedon al principio. Ninguna fotografía refleja la verdad. La fotografía es una representación plana de una realidad que es tridimensional y que solo capta o solo puede captar una fracción ínfima de un contexto muy superior, mucho mayor, que con solo cambiar un poco una angulación y un punto de vista, cambiarían los significantes y los significados. En cambio, con, con esta perfección del automatismo digital, lo que se corre es el riesgo de que el significante mayor de la fotografía sea la perfección de cómo se obtuvo la imagen, lo cual nos impide a nosotros reflexionar de una manera distinta de cómo sería esa imagen fotográfica que contiene el error. Entonces, la doctora Piper Wright nos propone dos tipos de errores, el accidental y el deliberado, ¿verdad? El error accidental es justamente esa desalineación entre el programa computarizado que está en el cerebro de la cámara, que produce un error accidental, y una imagen que se registra como lo que vio la cámara, a diferencia de lo que vio el fotógrafo. Ese está calificado por ella como una disrupción tecnológica, este, que está caracterizada por esa diferencia. Y voy a poner unos ejemplos con algunas imágenes mías a continuación para que esto quede un poco más claro. Está por otro lado el error deliberado. El error deliberado, que es una batalla de la cámara contra sí misma, eh, y que viene a representar una diferencia con el error accidental, eh, nada más que por la falta mayor o menor de conocimiento que tiene el operador de la imagen, ¿verdad? Entonces, veamos, por ejemplo, que todos estos conceptos me hicieron revisitar a mí mi archivo fotográfico, porque yo recordé de inmediato estos negativos que yo hice una vez en un viaje a Bucaramanga, en los cuales se suponía que yo era el profesional de la fotografía que iba en el grupo que hizo el viaje, y obtuve este resultado de estos errores accidentales que a mí en aquel momento me cubrieron de vergüenza. Yo dije, yo no me puedo dar el lujo de mostrar estas imágenes, porque se supone que yo soy un profesional que estudió en una escuela de imagen fotográfica y cinematográfica en Europa, que estudié 5 años, y cómo es que yo voy a venir después inclusive de una práctica profesional reconocida a obtener un resultado como este. Oculté estos contactos lleno de vergüenza. No me podía permitir que me vieran este resultado como un trabajo realizado por mí. Y lo guardé en un desván, porque afortunadamente
nunca he tenido la presencia de ánimo para botar un trabajo. Siempre, por lo menos lo guardo si no lo quiero mostrar. Entonces, cuando comienzo a leer toda esta relación que se puede tener con, con la imagen errónea o fallida y, y, y las valencias o los valores estéticos que pueden surgir de un error accidental como este, veo estas imágenes como eh, visitadas por una luz fantasmagórica que son producto de ese error accidental. Entonces empiezo a encontrar valores estéticos en un trabajo que me gustaría poder reproducir de manera deliberada, ¿no? Eh, Estas imágenes empiezan a cobrar ahora un nuevo sentido para mí como fotógrafo, que inicialmente las produjo y que inicialmente las negó la posibilidad de mostrarlas. Ahora pues me empeño en mostrarlas. ¿Por qué? Porque interviene lo que decía Xiao al principio, la variable temporal. Ahora estas imágenes son vistas de otra manera. Por ejemplo, este paisaje de, del cañón del Chicamocha, allá en el norte de Santander, parece visitado como por la luz de la nave de encuentros cercanos de tercer grado, con ese flujo luminoso que se ve ahí, que hace que la fotografía se convierta en un elemento, digamos, que estéticamente interesantísimo, ¿verdad? La diferencia entre lo que vio el fotógrafo y vio la cámara se produce en momentos en que, a pesar de la perfección con que los programas computarizados se van perfeccionando día a día, pueden ocurrir errores accidentales como este, en los cuales la cámara se ve sobresolicitada más allá de los parámetros para la cual ella fue concebida. Esta es una fotografía realizada con una camarita de esas jaboneras, con una Sony Cybershot 100, una point and shoot que no está, su programa no está diseñado para tomar fotografías en condiciones adversas como esta. Entonces se produce este error y se produce esa diferencia entre lo que vio la cámara y lo que vio el fotógrafo. Una fotografía que antes hubiese desechado, jamás la hubiese subido a la red, ahora forma parte, como digamos, de un portafolio plausible personal integrado por imágenes del error, ¿verdad? Como lo son también estas tomadas con la misma cámara, llegando en un vuelo o saliendo de, no lo recuerdo, a Nueva York, donde pretendo fotografiar las luces que veo por la ventanilla, no con la intención de obtener esto, sino que esa disfunción, esa disrupción tecnológica entre lo que la cámara está preparada para captar en condiciones de iluminación y velocidad de obturación que la cámara automáticamente puede asumir en un día soleado, por ejemplo. Aquí es incapaz de hacerlo, entonces se producen este tipo de disrupciones y de errores que ahora, al contrario de lo que hubiese hecho en el pasado, de rechazar, esconder, ocultar, ahora me precio en mostrar, ¿verdad? Son imágenes que pueden adquirir ahora valores que van más allá del mero registro de una imagen que probablemente me producía placer o impresión cuando yo estaba mirando por la ventanilla del avión. Estos son los errores accidentales. Para el caso de los errores deliberados, entonces, mm,
me precio en mostrar el trabajo de Valentín González Fernández, un fotógrafo español, a quien descubrí por azar hace muchos años, en los 90, a través de una página web que él tenía que se llamaba Color Avanzado, donde profesionales que compartían varias habilidades, además de la de ser fotógrafos, artistas plásticos, eran también informáticos y podían desarrollar inclusive perfiles de color específicos eh, que nadie tenía. Porque los perfiles de color, por ejemplo, que están, y esto es una información adicional, los perfiles de color que están contenidos en un programa como Photoshop, que es el programa por excelencia que utilizamos los fotógrafos profesionales y no profesionales, no son realizados por fotógrafos. Los perfiles de color de Photoshop están realizados por ingenieros que no saben nada de fotografía. Entonces, la gente no lo sabe, la mayoría de los fotógrafos no lo sabe, pero trabajan con perfiles de color inadecuados para el trabajo fotográfico. Entonces, Valentín González, que era fotógrafo, que es artista y que es informático, creó perfiles de color adecuados a las realidades de un fotógrafo y me los compartió. Y son los perfiles de color que yo he metido a Photoshop y con los cuales trabajo, ¿no? Porque los perfiles de color que están en Photoshop tienen terribles resultados en el espectro de los rojos. Y si tomamos en cuenta que uno de los componentes principales del rostro humano es el rojo, entonces sabremos que estamos en terribles problemas a la hora de hacer la retratística, ¿verdad? Pero este es un comentario al margen, porque ¿cuál es el error deliberado que utiliza Valentín González? Valentín tiene un defecto de la visión. Sin los lentes es una persona que está en un mundo completamente desenfocado, en una nebulosa. Cuando Valentín se quita los lentes, esta imagen que vemos ahí, él ve cosas como esta. Sin, perdón, ¿Qué sería eso que se le metió ahí, eh? escuché un grito por ahí. Ok, eh, las imágenes que se ven ahí son eh, producto de lo que Valentín González ve sin sus lentes y que él trata de reproducir fotográficamente a través de cierto grado de desenfoque. Y él puede regresar tantas veces como fotografías ven ahí a un mismo sitio que no es otro que este, ¿verdad? Y lo fotografía varias veces porque en el momento que Valentín se detiene frente a este paisaje marino que está ahí en la costa de Vinaroz, en España, él se quita los lentes y empieza a ver una cantidad de figuras que nosotros no podemos ver. Y entonces él, mediante unos procesos eh, digitales, ya en la hora actual, aunque él inicialmente lo hizo también de forma analógica, perdón, empieza a obtener imágenes como las que ven aquí a continuación. Entonces, Valentín tiene un libro que les recomiendo que se llama La realidad simultánea, donde nos presenta toda la cantidad de, digamos, espectro. Aquí podemos ver, por ejemplo, una especie de máscara con ojos, boca y nariz, que no es otra cosa que el desenfoque de estas ramas que están allí y que él cuando se quitó los lentes pudo previsualizar esta imagen y después la trabajó hasta llegar a ella para que nosotros también la pudiéramos ver. Igualmente fotografiando una roca, ¿verdad? Que para nosotros sería sencillamente un pedazo de roca, pues Valentín se quita sus anteojos, previsualiza la imagen que está a la derecha, donde se ve perfectamente un perfil de una mujer, pero además si empezamos a escrutar aquí, vamos a ver una serie de homúnculos, de caras, de personajes que se contraponen unos con otros. Aquí también está otra cara, se la pueden distinguir allí, etcétera, etcétera.
Entonces, es el error deliberado, que en este caso está entonces dependiendo del conocimiento que tiene el fotógrafo para replicar un error y convertirlo en una propuesta estética que simplemente se puede convertir en el origen de nuevos conocimientos, en el origen de una manera distinta de ver la fotografía, en el origen de una obra de arte. Entonces, llegados a este punto, propongo este párrafo para cerrar, que dice allí, no sé si Gerardo me puede asistir en la lectura del párrafo. Perfecto, querido Alfredo. La imagen del error es a la vez evidencia del evento fotográfico y una indicación de su ambigüedad. Observar los errores fotográficos implica que el espectador lea o adivine las narrativas de acción que han dado origen a la imagen. A diferencia de la indexación performativa, precisión, semejanza, de la fotografía convencional, el error cambia la especificidad por la incertidumbre, tanto en el momento de la creación como en la fotografía resultante, dejando al espectador explorar la imagen en busca de rastros de acciones no intencionadas. Al hacerlo, la imagen error desestabiliza los supuestos comunes sobre las fotografías como documentos simples e inmediatos. Exacto, gracias Gerardo. Entonces, para cerrar, tengo esta cita aquí de la doctora Piper Wright que nos dice: la actividad creativa a menudo se basa en entrar en un estado de incertidumbre o duda para poder progresar. Muchas gracias. Gracias a ti, querido Alfredo. Qué bueno esa cita final y bueno, eh, esa definición del error que nos proporciona, ¿no? Yo voy a rescatar algunas cosas rapidito de la presentación. Wow, pero hay gente aquí. Y no, tenemos la sala full. Además tenemos y queremos celebrarlo la presencia de los estudiantes de redacción y cobertura periodística que están participando porque están, me imagino, haciendo o llevando la relatoría, generando la crónica de este webinar, cosa que Bueno, nos... si me lo permites, también quiero celebrar la presencia de mis estudiantes de comunicación social y medios digitales que están aquí, muy solidarios con su profesor y Están algunas, aplaudiendo aquí. y mi maestra Rosa Alcántara de aquí de nuestra carrera de comunicación social también. ¿no? Gracias, gracias a todos por asistir. Estamos de lujo, veo también a amigos, fotógrafos que han estado participando en el webinar. Bueno, hay varias cosas que en lo particular yo rescato rapidito, ¿no? Bueno, lo primero, celebro mucho ese espíritu de nuestro querido amigo Vasco Sinetar, que ciertamente está siempre generándonos, moviéndonos en la mata, haciéndonos difícil el camino, proponiéndonos lecturas, retándonos, y yo creo que eso forma parte también de ese ejercicio relacional que implica el trabajo creativo, que implica la exploración, la investigación, que todo artista o que todo investigador o que todo periodista debe hacer, ¿no? Entonces, creo que es algo como para destacar. De hecho, yo lo resalté en las notas que siempre tomo en relación a las charlas, ¿no? Yo no conozco el texto de la breve historia del error fotográfico de Clement Cheroz. Es una lectura que la tengo pendiente y gracias por traerlo. Vasco me había señalado a mí, sí, el de la fotografía vernácula, sin duda. Es parte de la discusión que hemos mantenido. Eh, Hay muchas cosas muy importantes que dijiste. Primero, cómo se constituye, lo anoté y me gustó mucho, esa idea de miseria fotográfica. De hecho, Sí, cuando nos expusiste tus ejemplos al final, yo dije, bueno,
Alfredo está espiando sus culpas, está lavando sus propios trapitos al sol y nos está Sí, mostrando lo que en algún momento él consideró sus propias miserias fotográficas. Y me gusta mucho exactamente. ese ejemplo de cómo el contexto es lo que de alguna manera también le da una lectura dinámica a ese hecho, ¿no? Además, creo que es muy claro cuando tomas los ejemplos de las vanguardias, cuando tomas el ejemplo de Moholy-Nagy, y después cómo se despliega que además me gustó como lo describiste, la sombramanía. Exacto, sí, todo el mundo hace fotografía con sombra. Pero creo que destaco algo muy interesante y muy importante que tú lo señalaste, y es, de alguna manera, lo asumo porque también quiero participar, o sea, quiero dar cuenta de mi participación como sujeto Exacto, que representa, ¿no? Y yo creo exacto. que se recordé incluso a Velázquez con el juego de los espejos, es decir, el arte siempre ha tenido como esa necesidad de colocar la voz, de generar algún signo, algún rastro, alguna huella, donde la participación del sujeto que representa también adquiere un lugar. Y yo creo que en la fotografía ese es un hecho importante y creo que eso abre caminos. Incluso creo que abre caminos para pensar y reflexionar lo vernáculo y desde un punto de vista ampliado. Es decir, y no, y fue inevitable para mí no pensar en las fotografías de Diana López, por ejemplo, con los ejercicios que ella utiliza de darle la cámara al otro, de esto no es un martillo y otras cosas que van por esa vía. Entonces creo que es algo que se puede celebrar muchísimo, ¿no? Eh, una cosa que me parece muy interesante y es como una pregunta, a lo mejor para poder abrir ese espacio y es el reto que hay en relación al error en el proceso creativo de las artes en general y de la fotografía en particular, en relación a lo digital. Sí, Creo que, por una parte, coincido contigo plenamente, sin duda alguna, un poco la cámara a través de sus programas, de hecho, lo que trabaja es precisamente eh, en alinear, en armonizar el error, en suprimir el error, ¿no? exacto. Pero por otro lado, me planteaba como, y no tengo respuesta, como, bueno, ¿cuáles serán entonces ahora esas nuevas formas de error? Porque Ok, es humano y podríamos decir, bueno, aparecen los errores. Y sí, bueno, lo dejo como una primera pregunta y está abierto la sí. participación para el público. No, lo que ocurre es que es importante que aparezcan los errores, porque todo esto que yo les acabo de mostrar no es más que un preámbulo para un trabajo de investigación que yo estoy haciendo. Lo que pasa es que yo no lo quise traer aquí porque eso es para escribir un artículo científico. Y los artículos científicos, ustedes saben que tienen un punto de originalidad, que yo no me puedo poner a divulgar por aquí resultados sin haberlo publicado todavía. Pero de lo que se trata es de que como pedagogos de la imagen, como maestros de la fotografía, en la enseñanza de la fotografía, entonces definamos un modelo educativo a través del cual poder enseñar la fotografía con la participación del error como elemento formativo, ¿verdad? Eh, la respuesta es que se trata del método del aprendizaje por descubrimiento. En todas las escuelas, como ya les dije al principio, enseñamos lo que no se debe hacer. Eh, el aprendizaje por descubrimiento es un modelo educativo. eh, no estoy diciendo nada nuevo, es conocido. eh, Sin embargo, prevé cero instrucción de parte del maestro a la hora de comenzar. O sea, yo te doy una cámara
lo único que te voy a pedir es que la uses en modo manual, no automático, y empiece a tomar fotos, sin darte ningún tipo de instrucción. Esto, para una persona que jamás ha tomado una fotografía, es como que tú le estuvieras entregando un monstruo en las manos. Primero porque le tiene miedo, cree que la va a romper, no sabe qué hacer con ella, pero tú le insuflas confianza que a la cámara no le va a pasar nada y que tome las fotografías. El resultado, en la mayoría de los casos, va a ser muy frustrante, pero es a partir de esa frustración, de la ocurrencia de esos errores, entonces donde va a empezar un proceso reflexivo mediante el cual el propio estudiante, el propio aprendiz, va a comenzar a formularse preguntas. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Por qué esto me salió blanco? ¿Por qué esto me salió negro? ¿Por qué esto me salió? ¿Cómo se corrige esto? O, mucho más interesante aún, yo quiero corregir esto o yo quiero que esto vuelva a pasar. Entonces, como les digo, este es apenas un punto de partida para mí. Qué bueno. Yo tengo una pregunta para, bueno, tengo varias preguntas, pero quiero aprovechar lo que acaba de decir Alfredo. Pero es que eso me parece estupendo y yo como docente también lo he vivido y lo vivo a diario, pero hay una gran diferencia, Alfredo. Ahora, en el mundo digital es muy diferente a la imagen latente. Cuando yo hacía un rollito y yo estaba comenzando, yo tenía que esperar revelar y tenía que conseguir la platita para el siguiente rollito, ver que si me salía blanco, si me salía sobrepuesto, subexpuesto. Ahora cualquier estudiante tuyo le das una cámara digital, si bien es cierto que tiene temor, pero punchando va a ir haciendo las cositas para ir saliendo a camino, a diferencia de los que somos generación bisagra y tuvimos que aprender análogo y tuvimos que luego ya viejos dar el cambio a digital. O sea, no es lo mismo enfrentarse a una imagen latente, a una fotografía química, a una fotografía digital donde, como dijiste tú muy bien, con el trash lo echas a la basura y te olvidas de eso. Es otro mundo Exacto. completamente diferente, ¿eh? Es otro mundo. Es- La imagen latente no tiene nada que ver con el mundo digital que vivimos y los estudiantes no saben lo que es eso. sí, eso es cierto. Es parte de lo que plantea la doctora Piper Wright cuando dice que el automatismo cada día impide más que nos topemos con los errores accidentales, porque eso es la característica del mundo digital. Entonces a nosotros como educadores lo que nos queda es decir, bueno, mira, esta es una cámara digital, pero funciona también en manual. Y ustedes solo van a trabajar en manual, porque es la única manera que puedan llegar a comprender el hecho fotográfico. ¿Por dónde pasa la luz? ¿En qué cantidad pasa la luz? ¿En cuánto tiempo dura pasando la luz? ¿Cuáles son los rayos luminosos que forman la imagen y cuáles la perjudican? Eso solo se puede lograr poniendo a los estudiantes a que trabajen en modo manual. Si tú recurres al automatismo, estás ya de entrada eh, eliminando la posibilidad de la ocurrencia del error y de la reflexión que eso puede eh, suscitar, porque a la final de lo que se trata es de cómo nosotros interpretamos la verdad y el significado fotográfico. ¿Qué me propone una imagen perfecta? ¿Qué me propone una imagen definida, frisada, pulcra, limpia? ¿Y cómo me relaciono yo con una imagen? ¿Cómo reflexiono yo sobre una imagen que tiene esas dificultades? ¿Qué puedo pensar a partir de ahí? Eso es lo interesante. Tú has hablado mucho en la noche sobre la verdad de la fotografía. Para ti, entonces, ¿qué sería la diferencia entre verdad y simulacro en la fotografía? Bueno, la fotografía es falsa desde todo punto de vista. Y a mí me encanta que sea así, porque la verdad
es absolutamente un concepto elusivo, es un concepto subjetivo, ¿verdad? Siempre me acuerdo cuando hablamos de este tema de Walter Benjamin, que Walter Benjamin decía, si yo fuera objeto, sería objetivo, pero como soy sujeto, soy subjetivo. Ujú. Entonces, las personas que pretenden que a través de su trabajo fotográfico son, por ejemplo, digamos, ecuánimes, son imparciales y son veraces, están justamente viviendo una gran mentira. Porque todo fotógrafo que empuña una cámara fotográfica eh, es producto de su cultura, de sus prejuicios, de su formación, de su ideología. Y nada más la ideología puede ser que tú desplaces un encuadre 15 centímetros para que tenga un significado absolutamente diferente al que hubiese tenido si lo haces 15 centímetros más allá. Entonces, la verdad en la fotografía no existe. La fotografía primero es plana y la realidad es tridimensional. No puede haber verdad en la fotografía. La fotografía es una simulación, es, digamos, una herramienta a través de la cual podemos contar historias y podemos ser tan eficaces como mentirosos a través de la narrativa de esas historias. Y eso es lo que ahorita hablabas tú y Gerardo de las miserias fotográficas. Yo creo que es importante comentar el hecho de que hay muchos fotógrafos contemporáneos o artistas, porque hay mucha gente que no le gusta la etiqueta de fotógrafo, Exacto, que trabajan con el medio fotográfico, que están revisitando sus archivos. exactamente, ¿Entiendes? Y ahí no quiero que hablemos de miseria, porque hay cosas que necesariamente no tuvieron un error inicial, pero tú las descartaste porque o encontrabas que no tenían las capas semánticas que tú querías o que no encajaba en un proyecto, pero he visto muchos fotógrafos internacionales que en los últimos 10 años han revisitado sus archivos y han hecho trabajos espectaculares. Y vuelvo y digo, no solamente a partir de los que descartaron por hechos fotográficos, sino por situaciones que hay obras que uno nunca se siente contento con ellas o no te convencen y las guarda. Y me parece estupendo eso que tú dices de que nunca has tenido el ánimo para descartar exacto, y has preferido guardar. Y por eso hoy día puedes revisitar tus archivos. exacto. Y bueno, por ejemplo, te pondría el ejemplo de nuestro común amigo Gerardo Nelson González. Nelson González es un artista venezolano que está radicado en Curazao, es que está Aruba, en Aruba, Aruba. en Aruba. Entonces, él es un artista que una vez se propuso en un viaje que hizo a Europa hacer un inventario fotográfico que le resumiera a él en sus propias imágenes la cultura del mundo occidental. Y empezó a tomar fotografías de la Torre Eiffel, de monumentos, de cosas. Hizo un gran archivo y de repente se encontró como con dudas respecto a lo que él había obtenido y lo guardó. Lo guardó y a eso se le mojó y le cayó hongo. Y cuando él fue a buscar ese archivo años después, se encontró, lamento no haberlo traído aquí, de verdad, se encontró con unas imágenes llenas de de telarañas, de cosas que convirtieron aquellas imágenes iniciales que a él lo habían dejado insatisfecho en una cosa artísticamente con un potencial increíble, unas imágenes espectaculares a partir de los hongos, de las rayas, de todo aquello que parecían una simulación realizada con un programa informático para crear una especie de filtro produjera imágenes así con ese grado digamos, de originalidad. Y entonces realizó todo un trabajo con eso. Es tal cual como tú lo estás diciendo, porque además vuelvo e insisto con la cuestión
de la variable temporal. Es decir, lo que hoy puede resultar a nuestros ojos una imagen fallida, mañana puede convertirse en una obra de arte. No, no me estoy refiriendo al plátano clavado en la pared, por supuesto, pero ya tú sabes. Bueno, no sé si alguna persona quiere participar, quiere hacerle una pregunta a Alfredo. Este es un tema que da para hablar sobre muchas cosas. Yo veo que a Natalie le duele como la cabeza de todo lo que yo dije. Yo no sé si ella... Alguno, bueno, el tema que trae a colación Carlos Acero da para hacer otro webinar sobre, y Sí. creo que además se ha vinculado mucho con muchas de los webinars anteriores, incluso el de Natalie, eh, también el de Juan Toro, por ejemplo, que estuvo acá con nosotros, y el de Jorge Castillo, que digamos que en su trabajo personal hay cosas que van en esa en el sentido de lo que hemos estado hablando. De hecho, Jorge está aquí y cuando tú conversabas, que hablábamos de esa caracterización de la fotografía vernácula, yo me planteaba, bueno, ¿cómo considerar esa fotografía cotidiana, personal? Por ejemplo, la fotografía que nos mostró Jorge que hacía 14, a los 14 años. Pero claro, no, yo de verdad decía, bueno, no sé, fotografía sin duda alguna vernácula, su interés era fotografiar a su familia y los acontecimientos familiares, pero un ojo muy singular, sin duda, un ojo fotográfico muy especial, ¿no? Bueno, obviamente la formación de Jorge desde pequeño con ese padre, con esa imagen Y, tan y poderosa esa, que tuvo, ese y, arquitecto o y sea, esa madre también, exacto. psicóloga. Entonces, sin embargo, los fotógrafos vernáculos, en general, los usuarios, como los califica Cheryl, son personas que no tienen el más mínimo interés ni de tener ojo ni de tener nada. Ellos lo que quieren es hacer un clic y que les salga algo ahí que les recuerde el día de mañana, el acontecimiento, la visita de la abuela que se había ido para los Estados Unidos y vino 30 años después y la fotografiaron ahí. Pero allí hay cosas que, digamos, creo que nos desviarían un poco, pero eso es un tema. La fotografía vernácula es un tema sin duda alguna como para abrir un punto de conversación. En algún momento yo hice un trabajo con unos estudiantes en Venezuela y era precisamente explorando, yo lo llamaba, era curadurías vernáculas, Ajá. aunque después esto se convirtió en una gran discusión y por ahí aparecieron algunos que decían que no se podía hablar de curaduría vernácula, pero yo lo que hice fue con mi grupo de estudiantes en Guama, fuimos a las casas a hacer un registro fotográfico de cómo la gente decoraba sus casas y una revisión del álbum familiar, ¿no? Mm, Y salieron cosas interesantes bueno, que eso abre un campo de discusión. Yo quería hacerte un comentario, bueno, porque es un dato que a lo mejor puede, eh, mm, eh, ese tema de incorporar el error, el aprendizaje por el descubrimiento, sí. que además que me parece una excelente perspectiva, excelente iniciativa. Yo quería comentarte que los liceos experimentales en Venezuela, yo estudié en uno, por eso lo sé, tenían un componente de materias que eran absolutamente sin la guía de un profesor, incluso sin programa. Es decir, cuando tú asumías, se llamaban de hecho proyectos de física, proyectos de química, eran en materias de componente técnico. Tú ibas y proponías, yo quiero demostrar la ley de gases, dale para allá. Exacto. Dale que no viene carro. Dale que no viene carro. Te hago el comentario porque podría ser bien interesante si en algún momento tienes la oportunidad de cruzarte con alguien del pedagógico que haya estado al frente, digamos, de este tipo de propuestas. Yo sé que también en las escuelas de creatividad que impulsó el ministro Machado, el ministro de la Inteligencia, Sí. Bueno, te es, hago un comentario. Nosotros acabamos de tener aquí una relación, una interacción con la Escuela de Cine la Escuela Superior de Cine de Cataluña, la SCAC. Ellos decidieron venir a INTEC porque ellos se dieron cuenta que muchos de sus estudiantes de maestría
venían de INTEC y también de República Dominicana. Entonces a ellos les llamó la atención porque encontraban que las habilidades de estos egresados de acá eran dignas de tomar en consideración. Entonces ellos vinieron acá a plantearnos un intercambio y a ofrecer unas becas para que egresados nuestros que estaban ya en término fueran a hacer una maestría allá a la Escuela de Cataluña. Entonces estamos buscando la manera de establecer un acuerdo marco para un intercambio de movilidad entre estudiantes, profesores, y se hace difícil porque justamente la SCAC no tiene programa. Ellos de alguna manera este, eh, eh, reflejan o reivindican eso de lo que tú estás hablando. Es decir, allí no hay materias que valgan créditos, ahí no hay. Eso es una experiencia entre un facilitador y unos alumnos con unos equipos. Y déjame decirte que la SCAC es productora porque además una de las características de la escuela es que ellos tienen varias casas de producción dentro de la universidad. Y con eso, por ejemplo, produjeron la famosa película La Sociedad de la Nieve, que es hecha por un egresado de SCAC, que ya ustedes saben todo lo que se ganó esa película. Y muchas de las series que están en Netflix, que son las más vistas, son hechas por egresados de SCAC. Una escuela de cine que no tiene programas, que no tiene materias que valgan créditos, que no tiene nada de lo que nosotros hacemos aquí como enseñanza tradicional. Y, 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 y sin embargo, ellos voltearon su vista hacia nosotros por la calidad de eh, la educación que tenían nuestros egresados cuando llegaban allá, que ellos les llamaba la atención. un punto que también me viene como a la memoria, las estéticas del cine urgente. Cine Ajá, de guerrilla de los años 60. Es sí, muy interesante porque asume el error, o sea, digamos, esa emergencia, esa urgencia, tenemos que salir adelante y eso generó de alguna manera también una, digamos, dio unos resultados en términos de edición, en términos de montaje, en términos sí. de Y también hubo un movimiento en Japón, ahorita se me escapa el nombre, pero hubo un movimiento en Japón, a lo mejor Natalie sabe, no sé, que utilizaba justamente una estética de tipo Robert Capa, o sea, negativo rayado, grano, textura en la fotografía de calle que normalmente eran relacionadas con una imagen imperfecta, ellos la incorporaron como una especie de lenguaje. No me acuerdo el nombre ahorita del movimiento, pero fue un movimiento importante en el Japón. es súper interesante. Sí. El provoque. ¿Alguien quiere participar? ¿Algún comentario? Natalie, te estamos invitando. Creo que es el movimiento provoque, me parece que es el Ajá, movimiento provoque. exactamente, exactamente. Yo sabía que Natalie iba a saber. Me parece. Sí, así es, así es, así No, es. se me hace muy interesante esa afirmación, bueno, llamémoslo afirmación, cuando mencionas que la fotografía no muestra la verdad, ¿no? No, no, para nada. Eh, pero si mencionas por ahí, creo que hay un quote que tienes por ahí que dice que la fotografía es un reflejo de la realidad, ¿no? Por ahí, ¿no? No, no, no. Lo, lo, lo ¿Lo que yo leí te... mal o lo dije? No sé si lo leí. No, lo contrario. Déjame, No sé si déjame, está por ahí. déjame volver aquí. Capaz fui yo que... Creo que te refieres a esto. Y me quedé ahí entre la verdad y la realidad. Ya va, espérate, que yo no estoy compartiendo. Espérate, déjame compartir. Ajá. Esto creo que fue lo que decías. La cita de Avedon.
Sí, pero no sé dónde saqué yo, pero en algún momento anoté que la fotografía es un reflejo de la realidad. Por algún No, momento no, lo anoté, pero no, bueno, anotaste mal, es justamente lo contrario. posiblemente. La fotografía no refleja la verdad. O Y sea, bueno, en mi caso es curioso mencionarlo. En efecto, y bien lo dices, si mueves 15 centímetros, 15 mil, lo que hace un movimiento de ángulo, ya cambias totalmente el lenguaje de la imagen cuando estás tomando una fotografía. exacto. Eso estamos totalmente de acuerdo. Sin embargo, bueno, en la fotografía, bueno, en mi campo de trabajo, que es el área fotoperiodística y de documentación humanitaria en este caso, nosotros documentamos la realidad tal cual como es, documentamos lo que estamos viendo, una verdad que está sucediendo también, ¿no? O sea, ahí Sí, pero me genera un poquito claro, pero un ruido, ¿no? desde qué punto de vista tú lo registras? Ese es el kit pro quo. Es decir, Ajá. tú lo vas a hacer 15 centímetros más allá que yo. No, no Y, y, y necesariamente. eso va a marcar una diferencia fundamental. De hecho, de ahí también nace el hecho de cuando dice, o sea, la idea de que tu fotografía es diferente a mi fotografía si estemos en el mismo punto, porque el Sí, ángulo es diferente. Así estemos retratando el mismo jarrón, el mismo exacto, teléfono, tú tomas la foto, yo tomo la foto, las comparamos y son totalmente diferentes, ¿no? exacto. Pero tú además vas a hacer un encuadre donde voluntariamente vas a eliminar una cosa en el fondo que te perturba y eso puede tener muchas implicaciones. En efecto, pero insisto, cuando nosotros estamos trabajando en el campo de trabajo, insisto, en el área fotoperiodística o periodística o documentación humanitaria, que es como el campo donde yo me desarrollo, me desenvuelvo, mi trabajo básicamente consiste en retratar tal cual lo que estoy viendo, ¿no? Sin moverme mucho, sin alterar mucho, sin tal cual lo que estoy. Pero tú siempre vas a asumir un punto de vista. Y Eso va, eso parte, por supuesto, incluso lo mencionaste, sí, del background que uno carga en sí. exacto. Te recuerdo la famosa fotografía aquella del fotógrafo que a la postre se suicidó, que, Carter, que tomó la fotografía de Carter. sí, de Entonces, hecho, esa fotografía está tomada con un ángulo donde da a entender de que el ave, el samuro, se quiere como abalanzar o se quiere comer exacto. Y a la después persona. él se arrepintió mucho después de esa fotografía con la Sí. que le dieron un premio y dijo Hay que, un dilema ético ahí porque, exacto, claro, existió esa culpabilidad de que, ¿qué tal y si yo no lo hubiese hecho? ¿Qué tal y si yo lo hubiese hecho de otra forma? Y más toda la avalancha de juicios por parte de terceros, ¿no? Y bueno, que lo ujú, llevaron a la muerte, ¿no? sí. También está la famosa fotografía del general vietnamita que le está dando un tiro en la cabeza También, al Vietcong del Sur, un tipo que se mudó a vivir a los Estados Unidos y que lo descubrieron, que estaba viviendo allá y que era el protagonista de esa foto, el que estaba empuñando el arma con el que asesinaba al Vietcong y le destruyeron la vida. Él sí. tenía un negocio y se lo llenaron de pintas. Por ahí hay un libro que se llama El pintor de batallas, lo tengo por ahí. Sí, Yo- entonces resulta que este Vietcong, que este general del norte asesinó, era un violador que tenían meses persiguiéndolo Sí, y había desgraciado la vida de una cantidad de familias y el tipo lo agarraron y lo mató de una vez. pero supuesto. Entonces, eso le dieron una connotación que no la tenía para nada. Y entonces, bueno, todas las cosas que pueden ocurrir. Sí, Erika, ¿sabes por qué Erika, qué orgullo, qué honor que estés aquí en mi webinar. Bienvenida. No te escucho, Erika. el Ahora audio, sí, Erika? Estás ahora sí, muteada, es que Erika. estaba poniendo el audio. Ok, Nada, yo estaba escuchando. Yo me estaba comiendo ahí, pero ya que veo que alguien más que está hablando,
pues me atrevo a comentar también, sobre todo porque, bueno, había más estudiantes y a mí me hace un poco de ruido esta cosa de estas formas de negar y de decir, porque es como quiero hacerme más papista que el Papa. No, no, todo es mentira, yo me muevo 15 centímetros y eso no es cierto, eso no es así, ¿no? Eso es un discurso que se ha usado por mucha gente que tiene como esta visión del que rescata una foto que no sirve, o sea, que rescata fotos que a lo mejor son mucha basura. Yo que tú votaría esos negativos que tú tienes guardados, sinceramente, ¿no? Sin problema. Bueno, es un punto de Entonces, vista, no ¿no? sé, como esa visión cuando empieza, no, porque esa discusión que a mí me hace ruido, la verdad no voy a entrar en la discusión que también está como, ¿y si cambias de lente? ¿Y si tal? Yo creo que hay una realidad y hay una visión de quienes hacemos distintas clases de trabajo y tiene que haber una valoración de todo, ¿no? El que yo diga que todo es una mentira, también es una mentira. También puedo decir que hay cosas en que tú puedes estar y tener lo que tú quieres mostrar y obviamente va a ser así y vas a tener un fin estético. Así como yo no puedo desvalorar, que yo te lo digo de broma, que voten los negativos, me parece que a veces suena un poco, no sé, como que a mí me hace ruido el querer plantar o implantar una verdad con relación a un tipo de fotografía y creer que puedo rescatar un negativo de algo, pero no creer que alguien pueda estar siendo lo más certero o lo más eh, no sé, no es precisa la palabra, pero hablar de que toda la fotografía es una mentira no me parece válido, ¿no? No me parece válido desde ningún punto de vista. La fotografía ha sido en muchos casos evidencia de la verdad, no solamente ha sido una forma de decir, o sea, y ahora mismo estamos con casos en donde la fotografías están validando historias que la gente ha dicho. En la frontera se estaba diciendo que estaban llevándose a niños deportados, encerrados en los camiones. Mientras no aparezca una fotografía de una persona seria que tú conozcas y que reconozcas, eso no se hace cierto. Pero aparecen las fotografías y los podemos ver y podemos ver que hay niños que están en los camiones, en las jaulas. Tú no puedes decir que la fotografía toda es una mentira. Tú no puedes hacer esas aseveraciones. Y yo, como documentalista, también trabajé sobre las fotografías de Pedro Aníbal Fuentes Ver, en donde las fotografías se transforman en eso también. El fotógrafo, la gente decía, aquí se tortura, aquí se mata, aquí hay una cárcel clandestina, aquí hay gente a la que ponen en la silla eléctrica, y esas fotografías se transforman en eso, en una evidencia. Entonces, tirar en el ventilador y decir, la fotografía es una mentira, no, no es así. No es así y que no lo escuchen los niños, que no te escuchen los niños decir eso. Lo, lo- lo que pasa es que no, Amiguitos, lo, amiguitos, lo eso que no pasa es es que tú, lo que pasa es que cierto. tú no estás diciendo lo que yo dije en realidad. Yo lo que digo es que la fotografía no es un reflejo de la realidad, No, porque la pero verdad es una cosa muy subjetiva y en la verdad siempre entra tu verdad y mi verdad. Primero hay un componente no, ideológico cuando, que es cuando, un cuando componente decimos que la ideológico verdad es muy demasiado fuerte. subjetiva, es que nuestros valores están tambaleando. Las Eh, verdades no son tan subjetivas. no, nuestros valores son distintos, simplemente. Entonces, tú no Bueno, puedes decir que con tu espera, fotografía me voy a tú silenciar estás de tu... diciendo la verdad, tú estás diciendo tu verdad. Entonces, eso no invalida necesariamente la verdad del otro. Por eso es que yo digo, no que la fotografía es una mentira, yo digo que la fotografía no es un reflejo de la realidad, porque la realidad es subjetiva y pasa por todos esos tamices. Entonces, que me escuchen bien mis niños, porque yo siempre se los digo, y no como tú lo estás diciendo. Entonces, Dime, Carlos. podríamos decir también, ya hablando de subjetivo, que
si comparamos archivo y memoria, y sobre todo que bueno, que aquí hay mucha gente que trabaja el fotoperiodismo, entonces diríamos que el archivo sería objetivo y la memoria sería subjetiva. Perdón, vuélvelo a decir. Que si, Descabellado decirlo, ni pensarlo. si ahora que estamos hablando de esto, si vamos a comparar el archivo con la memoria, entonces, porque quiero aprovechar que tenemos muchos fotoreporteros aquí en esta noche, es importante conocer la posición de ellos. Entonces el archivo resultaría ser objetivo y la memoria subjetiva, Bueno, en realidad la memoria es muy falible. pero ¿es subjetiva o objetiva? Eh, no la podría calificar de ninguna de las dos formas, porque fíjate, la memoria es muy engañosa. Yo recuerdo aspectos episodios de mi vida de una manera tan diametralmente opuesta a la manera en que en realidad ocurrieron. Y solo lo he podido comprobar porque he encontrado archivos fotográficos que me demostraron a mí mismo, fotos tomadas por mí mismo, que las cosas no habían ocurrido de la manera que yo creía. Entonces esas fotos sí reflejaban la verdad. No, esas fotos lo que me daban a mí era un golpe en la cara de lo que realmente puede representar la memoria humana como una cuestión tan, tan falible. Tu realidad. Sí, lo que yo creía de lo que yo había hecho. Mire, Alicia tiene la palabra, que es otra de las participantes, y luego de la intervención de Alicia, tenemos una pregunta en el chat que quiero darla y quizás podamos ya ir concluyendo, cerrando también, porque bueno, ya estamos sobre la hora. Pero Alicia, tienes la palabra. No, me fascina la discusión entre Erika y Alfredo y me encantaría que siguiera y que fuera en vivo. Y yo concuerdo con ambos, es que la fotografía es un pedazo de una realidad vista desde un ojo específico, entonces la verdad son muchas más cosas. Es cierto que hay Exactamente. realidades que son muy crudas y se prestan a poca interpretación, como el hecho que decía Erika de los niños enjaulados. Pero a veces una fotografía se enfoca, siendo documental, en una pequeña esquina de un marco más grande y cuando tú ves el marco completo, la interpretación es diferente. Entonces yo creo Exactamente. que va Exactamente. tu punto de vista. Sí, Y lo hemos exactamente. visto mucho en fotoperiodismo, lamentablemente, Erika, compañeros tuyos que eh, adecúan la realidad a la verdad que quieren mostrar. Entonces, no creo que sea y sí, efectivamente, es un tema de valores. Sin duda. Yo voy antes de dar la pregunta, porque creo que estamos en un buen tema, ¿no? Eh, yo los escucho hablar y lo que tengo en mente desde que Alfredo además comenzó su descripción es la idea de certidumbre, Exacto. en oposición a la noción de la certeza. Yo creo que se trata, digamos, de... Y la certidumbre además es una construcción, es decir, no es que no estamos negados a la potencia que tiene lo que se representa de poder decirnos. Ahí coincido entonces con Erika, o sea, y sin duda alguna. Si eso de representado son muchachos que están allí, digamos, son niños que están en la camiona, que se los están llevando a otro lado, es sin duda alguna una evidencia. Y lo que creo es que comienza a formar parte de ese espacio de, digamos, de la cultura como un campo de batalla intersubjetivo donde acordamos llegar a acuerdos. La palabra que utilizaste creo que es muy justa, Alfredo, falibles. De hecho, digamos, en la pragmática lingüística se llama falibilismo este tema.
Es decir, de que la construcción colectiva de esa certidumbre puedan ser falibles o no, porque sí tenemos que acordar, digamos, un veredicto temporal, que es lo que te da la idea de certidumbre, que además desde la física cuántica, de alguna pone en duda la noción de la realidad en términos físicos, ¿no? Y yo creo que eso es como bien importante. Entonces, lo anoté incluso grandote en mis anotaciones, lo había puesto, certidumbre. Como el error nos coloca en ese espacio de certidumbre. Es decir, no sabemos dónde va a estar el electrón girando en el orbital. Lo podemos de alguna manera como intuir por es el momento, es decir, por el tiempo y la posición, así es con la teoría de la incertidumbre de Schrödinger en la materia. O sea, esa realidad es desde el punto de vista incluso del mundo subatómico, comienza a estar en ese espacio de sombras. Bueno, una cosa que me Como esa gustaría, fotografía, sí, como esa fotografía de la sombramanía. exacto. Sí, ¿Sabes? una cosa que me gustaría decirte a propósito de eso que acabas de mencionar es que si algo me atrajo a mí de este tema es que yo no tengo certeza, ¿no? Entonces, eh, buscar ahí dentro de esas posibilidades de lo que puede, yo admiro a las personas que tienen certezas. Yo a veces yo sufro mucho por falta de certeza, porque no las tengo. Siempre lo que me atrae de este trabajo es justamente eso, ¿no? Que para poder, como dice la doctora Piper Wright, hay que tener cierto grado de incertidumbre para poder progresar. Yo creo que la gente que tiene demasiada certeza se queda estancada, porque ya está cierto de algo, ¿no? Eh, Sí, la certeza anula el diálogo, pero también el tema es decir, de ese espacio donde todo es relativo, también es, digamos, y sobre todo desde el punto de vista ético, cuestionable, digamos, o puesto en duda. Entonces, yo creo que la respuesta del espacio de la certidumbre es precisamente el espacio de la interlocución, es el espacio del diálogo, es el espacio de la intersubjetividad claro. y es el espacio de la democracia, sin duda alguna. Obviamente, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, a través, como dice Erika, a través de una fotografía, tú puedes dar un testimonio. Es decir, estuvo allí, no estuvo allí. La fotografía prueba que estuvo allí. Ok, pero ¿cómo estuvo allí? ¿Cómo llegó allí? La fotografía no es capaz de decir eso. ¿Quién lo puso ahí? La fotografía no puede decir quién lo puso ahí, ni cómo llegó allí, ni si es culpable de estar allí. Entonces, a eso es lo que yo me refiero. Por eso hay que dudar de todo, porque además ahora tenemos la inteligencia artificial. Sí, 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 sin duda, pero bueno. Mira, voy con la pregunta porque nos estamos, y creo Sí, que con esto podemos cerrar, y es una discusión muy interesante, y bueno, invito a nuestros amigos del Centro de la Imagen a que podamos continuar esto, porque creo que se proyecta en algo muy interesante, ¿no? Y es en la formación de ese sujeto que está en esa cámara. Desde esa intersubjetividad y es desde los valores que tenga esa persona y desde ese lugar donde se coloque y de la conciencia que tenga, digamos, sobre el instrumento y sobre el lenguaje que el instrumento le permite para la construcción de una narrativa, de un discurso, entonces se hace importante. Es decir, los modos de uso de la imagen, yo creo que es un terreno vital. Es un terreno vital incluso por los dilemas que tiene la sociedad, por los dilemas de la democracia, por los dilemas de la inteligencia artificial, por los dilemas de la posverdad también. Entonces, uniendo de hecho el webinar de la semana pasada que se trató sobre el uso de la fotografía en el campo humanitario y esto que nos has traído maravilloso del error en la fotografía porque te abre a múltiples preguntas. Es decir, es como, bueno, cuando asumimos el error, digamos, movemos de alguna manera también
lo que hace posible lo que no es el error, ¿ok? Claro. Lo dinamita y yo creo que eso ahí lo hace Eh, muy poderoso. muy buena precisión, porque tampoco quiero que quede en el ambiente el hecho de que yo estoy promoviendo que solo hagamos imágenes erróneas. Obviamente nosotros estamos en una universidad donde estamos preparando a personas que van a salir a un mercado de trabajo donde se espera de ellos que tengan precisión y conocimiento en el trabajo que van a hacer. Las consideraciones sobre el error en la fotografía son apenas un punto de partida que le permitan un tipo de reflexión diferente al estudiante, eh, que no, que no se ancle a entender que la fotografía es nada más un tema de precisión y de definición y de perfección, sino que también existe este aspecto. Obviamente, cuando los estudiantes nuestros salen de aquí, saben hacer todo eso que yo mostré al principio en los posts que dicen de los errores que no se deben hacer, obviamente. Pero ¿cómo llega el estudiante hasta allí? Mira, ahí está Alicia compartiendo un PDF con el libro. Qué Mira, excelente, Alicia, muchas hay gracias. hay una pregunta, Alfredo, Ajá, y creo que podemos terminar porque se nos sí, va a ir, el tema nos apasiona. sí. Y además que me parece muy interesante, digamos, cómo abordar el error fotográfico cuando se gestiona el archivo fotográfico de otra persona. Bueno, ese tema ya es para ti. En el Que- sentido de hacer que- una revisión con ética de este archivo, entendiendo que el autor en su momento hizo una edición o selección de su trabajo. Sí, porque es que ya ese es un tema más curatorial, que tú sabes que yo no soy curador. Entonces, es un tema, bueno, de decidir, porque ya esa es una cuestión de interpretación. Ese es como el que dice ahora que está mal que hayan hecho 100 años de soledad, porque hay una entrevista que se le hace a García Márquez donde él específicamente niega la posibilidad de que, de que esa obra sea llevada al cine, porque eso no es cine. Y él dice que él se opone a eso y que... Entonces, ¿cómo se llegó a a la conclusión de que se debía llevar? ¿Fue por una cuestión económica, monetaria, o simplemente se interpretó que en aquel momento, cuando Gabo dijo eso, no existía el desarrollo y el potencial que tiene el cine ahora? Y entonces, bueno, de alguna manera siempre hay una especie como de intromisión y como de traición con el artista, de alguna manera, ¿no? Y entonces tú crees que hubo intromisión con Vivian Mayer, que nunca expuso y que tú, ¿cómo tú la catalogarías en ese decálogo que nos pusiste de Bueno, te voy ser a, usuaria? a Vi- no, te voy a decir, una de mis clases de fotoperiodismo es dividir a los alumnos en dos bandos. Los que dicen que Vivian Mayer es un fake y los que dicen que Vivian Mayer existió y que realmente es lo que nos han dicho. Y entonces ambos grupos tienen que argumentar a muerte una y otra posición. Eso es lo que pero yo hago con Vivian Mayer. ¿cuál es la tuya? ¿Ella es una amateur o una usuaria? No, yo no sé, porque, por ejemplo, tenemos a Joan Foncuberta que dice que Vivian Mayer es un fake que fue inventada por él con complicidad de un amigo que él tiene en Nueva York. Entonces, esto es divertidísimo. Y lo interesante de todo esto es a qué conclusiones pueden llegar los propios estudiantes defendiendo una posición o la otra. La fotografía persiguiendo a Borges. Exacto, exactamente, exactamente. Bueno, Mira, le quiero en relación agradecer a a la, todos, ¿eh? claro, en relación a la pregunta de los archivos y desde el error,
Bueno, el trabajo con el archivo de un artista es un ejercicio de profundo diálogo, hablando en términos de certezas y de certidumbre, ¿no? Es decir, el archivo de un artista es un espacio de construcción de certidumbre, además temporales. Yo pienso que mientras más personas puedan trabajar en un archivo, más se enriquece el diálogo que se pueda construir en relación al archivo y sin duda lo que hay es que tratar de mantener digamos, el archivo en los términos de indexación, no desmembrarlo, es decir, hacerle siempre justicia a esos artefactos que conforman el cuerpo de trabajo de un creador en específico. Yo sí creo que ese trabajo, que es un trabajo curatorial, está profundamente atravesado por la relación ética que se construye entre quienes trabajan los archivos, incluso su cuidado, es decir, el uso de la conservación preventiva, la indexación y los diálogos que sin duda alguna entonces se van a dar. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con un archivo de un artista fallecido que es Claudio Perna y de alguna manera el diálogo estuvo siempre precedido lo hice junto con Félix Suazo, por cierto, de ese cuidado. Además, en diálogo con el conservador del archivo, digamos, de la Fundación Claudio Perna, Gerardo Báez, fue súper rico, pero principalmente hacerle siempre justicia a los artefactos que están allí y al sentido, entonces, en la búsqueda del sentido que esos artefactos puedan tener, ¿no? Yo lo que pienso, tal cual como está planteada la pregunta, y bueno, y el error, bueno, si está en el archivo y en el archivo uno, ahí es donde precisamente las fuentes de los errores se encuentran, es precisamente en los archivos, es decir, en las Sí. servilletas, en los bocetos, en los drafts, en las libreticas, en las anotaciones, es decir, ahí hay mucha tachadura que uno de alguna manera intenta o trata de dilucidar y de conectar las piezas de ese mismo archivo. Por cierto, en el caso de Claudio Perna, por ejemplo, a mí me llamaba mucho la atención dos elementos de su archivo que no estaban conectados necesariamente, y era su trabajo de ascenso como profesor en la Escuela de Geografía como demógrafo y los Blog Caribe, o sea, que eran como unos blogs de dibujo que él utilizaba para hacer ejercicio, ¿no? Y bueno, la tesis de la construcción de un retrato social de las prosopografías en el archivo de Claudio Perna, me habría encantado poder tenerlo en vida para entrevistarlo, porque esta es una idea, es que es esa conexión entre una cosa y otra. Pero bueno, es trabajada con ese diálogo, digamos, sobre todo muy respetuoso, creo yo. De hecho, las recomendaciones de nosotros es que se mantuviera siempre los Blog Caribe como un cuerpo de trabajo junto dentro dentro del archivo. Muy interesante esa pregunta. Para mí es la gran reserva del error, es el archivo. Sí. Uno encuentra materiales que en su momento, como los negativos tuyos, digamos, los artistas no lo asumen como una Sí. propuesta creativa por muchas Vasco, razones. Vasco te diría que el archivo lo es todo, Sí, sin duda. sobre todo después que uno llega a cierta edad. Pero en el caso a mí me ha tocado, Gerardo, también trabajar con archivos de fotógrafos fallecidos, en este caso Max Poe, que fue uno de los primeros invitados que tuvimos en los inicios de Fotoimagen, y yo tuve que ir a su casa y su familia, su viuda y sus hijos fueron muy generosos conmigo y me permitieron hurgar en un archivo espléndidamente organizado. Yo iba buscando lo que yo quería, pero siempre hay
ese sesgo de esa mirada de un trabajo que tú no hiciste, que lo estás mirando desde arriba como un helicóptero, Exacto. a pescar lo que tú quieres. Pero hay también, yo sé que el respeto es una palabra importante a la hora de tratar estos archivos, pero no siempre se consigue porque hay obras que tú encuentras que no eran del agrado del artista y luego finalmente salen exhibidas. Exactamente. O sea que es difícil. Claro, pero el respeto es a los artefactos con los que tú te encuentras. Ese es el respeto. O sea, el respeto es con el material del archivo, sin duda. Claro, claro, pero ¿qué material de ese el artista lo consideraba desechado y cuál no? O sea, Claro, y pero cuando, ahí digamos, vamos al error, a la parte de la miseria, a la parte que no queremos exhibir, o sea, Exacto. Es una cuestión delicada. delicada. Entiendo que hay un punto importante en lo que dice Carlos, porque es ese pescar lo que a mí me interesa, que a lo mejor estaba divorciado completamente con lo que el artista quería. Y en ese sentido se erige en una especie de traición al artista. Sí, sí, y te encuentras con una serie maravillosa que no es lo que tú estabas buscando, pero que no le hacen justicia al artista a la hora de tú trabajarlo. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, no sabía que Max Poe había sido el gran retratista social de los años 50 y 60, República Dominicana. Max Poe fue la primera persona que hizo el tiro de cámara cuando Radio Televisión Dominicana funcionó y ponchó por primera vez. Fue corresponsal de las principales cadenas norteamericanas. O sea, para mí fue una responsabilidad muy grande. Pero conocer ese archivo como lo pude palpar con guantes y poder revisarlo, me dio un conocimiento pleno, pero siempre me sentí que no sabía hasta qué punto yo estaba respetando el quehacer y la mirada fotográfica de ese gran artista, Sí, hasta donde tú podías llegar. a donde yo podía llegar. Exactamente. Bueno, yo le quiero agradecer a todos los héroes que se quedaron aquí casi hasta las 9, porque la verdad es que me siento muy complacido con que lo hayan hecho por todas sus intervenciones, sin excepción. Fueron, como digamos, muy fructíferas para mí. Y se los agradezco mucho. Gracias, Gerardo, por haber estado detrás de mí para esto. Al principio yo decía, wow, ¿cómo voy a hacer esto? ¿No? Si yo mismo no he terminado, yo mismo no lo tengo redondeado, pero gracias por eso, porque de verdad fue bueno para mí. excelente. Estamos agradecidos contigo, Alfredo, y bueno, Gracias, Yelixa. hoy terminamos ya con el ciclo de webinar del Centro de la Imagen. Estamos agradecidos con todos los que se quedaron hasta el final. Se hizo posible gracias al apoyo del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo, del Ministerio de Cultura en el programa de incentivo para las asociaciones sin fines de lucro y sobre todo por el trabajo de los amigos del Centro de la Imagen, de Carlos Acero, de Mayra Johnson y de Clifford Grant, que siempre están apoyándonos con estas iniciativas. De verdad que muchas gracias y gracias a todos los que se quedaron. Sí, y felicitaciones a Carlos y a Mayra por ese trabajo que hacen invalorable, realmente. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias, Gerardo, por la moderación. Gracias, Alfredo Padrón. Aprendimos mucho de ti. No en vano eres un gran docente que hemos incorporado a nuestro país y agradecemos mucho tu participación. Así que las gracias infinitas y a todos que pasen un feliz resto de la noche. Gracias. Bye bye. Queda en deuda, Alfredo, todavía. Ok, te espero.